ver, esperen que ahí puse a grabar. Bueno, ahora sí. A ver, Rocío, decime, primero que te fijaste, ¿qué teníamos que mirarlo? ¿Que estaban repetidos Primero, o no? ¿No? ¿Hay sí, yo alguno? primero no, Ninguno. ¿Por cuál empezaste a balancear? ¿Cuál elegiste? ¿El zinc, el cloro, el hidrógeno? ¿Cuál? el hidrógeno. El hidrógeno, bueno. Arranqué por el primero. Bueno. ¿Y qué hiciste? De acá tenés Le un puse, hidrógeno y del otro lado tenés le puse un 2 adelante al primero. al ácido clorhídrico. ¿Sí? Le pusiste un Exactamente. 2 porque acá hay un solo hidrógeno de este lado, y de este lado hay dos hidrógenos, ¿no? Que los da acá, los da el Sí, hidrógeno 2, ¿cierto? sí, Entonces acá vos elegiste poner un 2. un 2. Bien. Voy a ponerlo. Vamos a ponerle otro color. Ahí está. Ahí le puso el 2. ¿Sí? ¿Todos la están siguiendo? ¿Todos Sí, están de acuerdo con este 2 que puso Rocío? sí. Bueno. Ahora, ¿con cuál seguimos? Ya, digamos, acá vos lo que equilibraste fue el hidrógeno, ¿cierto? Sí, después me fijé el cloro y da la casualidad que es la misma proporción. Si le Bueno, muy pongo 2 de bien. cloro, 2 queda cloro, balanceado. exactamente, porque este 2 lo que está haciendo es también está multiplicando el hidrógeno, pero también multiplica el cloro. O sea que tenemos 2 hidrógenos, 2 cloros. Y de este lado teníamos 2 hidrógenos y 2 cloros. O sea que en este, fíjense que con un coeficiente ya equilibramos a 2. ¿Y el zinc qué pasa? Queda así. ¿Se deja igual, profe? ¿Cuántos hay de este lado, No, de Adriana? ese Uno. lado hay 1 y del otro lado hay 2. De este lado hay 2 zinc. No, hay uno. Sí, hay uno. ¿Cuál es el coeficiente, el subíndice que tiene el zinc? Ninguno, o sea, uno. O sea, 1. Este 2 es el subíndice del cloro, no del zinc. Okay. ¿Y se deja como está? Claro. Acá hay 1 del lado de los productos y de acá también hay 1. ¿Sí, Rocío? Sí, no, ¿Sí? yo lo tomé como, sí, ¿Sí? ahí entendí. Bueno. Parece gordo. Estos son relativamente sencillos, Uy. Estos son bastante sencillitos comparados con los que habíamos hecho. Ay, ¿por qué me pone este? Bueno, a ver. Magnesio más oxígeno 2. Me da un compuesto que es el bueno, ustedes deberían saber qué es. ¿Qué es este compuesto que puse acá? El producto. El óxido de magnesio. Ay, qué todo. Perdón, por eso estaba así. Ah, ahora sí. Por eso me daba tan raro. Bueno, ahí está. Óxido de magnesio, muy bien. ¿Es un óxido de qué tipo? ¿Óxido ácido o óxido básico? Ácido. Básico. Básico, ¿por qué? Porque está formado por un metal y oxígeno. Muy bien, ya que estábamos practicando las otras cosas. Bueno, ¿y acá cómo le equilibrarían? El magnesio está equilibrado, ¿cierto? Hay uno acá y Sí. uno acá. ¿Y el oxígeno qué pasa? Al oxígeno. Falta un le oxígeno. Del lado de los productos, ¿no? Entonces, ¿qué harían? Agregar un oxígeno. ¿Y cómo agrego el oxígeno? ¿Qué tengo que hacer? Poniendo un 2 delante del oxígeno. ¿Dos delante de qué oxígeno? ¿De los reactivos? No, del otro. De Del los producto. Entonces, ¿delante de quién? El oxígeno.
No, No, porque ese es Bueno, un compuesto. no. ¿De quién? Delante de todo el compuesto. ¿Y cómo se llama ese compuesto, Ivana? Vamos. Óxido de magnesio. El óxido de magnesio. Entonces pongo un 2 delante del óxido de magnesio. O sea, el coeficiente 2, yo voy a decir, no estoy agregando 2 oxígenos, estoy agregando 2 de óxido. 2 de todo. De todo. Bien. Así que ya está, tengo equilibrados los oxígenos. ¿Listo? Entonces, ¿ya está? No, ¿Quedó bien? hay que equilibrar el magnesio ahora. Claro. Esto es como vieron, sacamos de un lado y se nos desequilibra del otro. Así que queda que equilibrar el magnesio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner un 2 adelante del magnesio. Es decir, multiplicar ese magnesio por 2. Ahí tenemos. ¿Ahora sí está equilibrado? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, ¿entendieron cómo se hace? Sí. Yo Sí. después les voy a dejar algunas para que ustedes hagan solitos y las corregimos en la próxima clase, ¿sí? Sí. Así que bueno, ahora esto lo voy a cerrar y vamos a seguir con la clase, con el resto de los conceptos. Pero me interesa que saber, ya saben qué es balancear una ecuación y cómo la vamos a balancear. Importante la diferencia entre subíndice y coeficientes. Ojo, el subíndice me está indicando la proporción de ese elemento dentro del compuesto, y eso no lo puedo cambiar. Lo que yo sí puedo modificar cuando hago un balance de ecuaciones son los coeficientes, que son los números grandes que pongo delante del compuesto y que multiplican a todos los elementos que forman el compuesto. ¿Sí? Así que eso es lo que nosotros podemos cambiar, el resto no. Bueno, vamos a volver a nuestras diapos. Voy a cerrar un poco la cortina esa porque me está matando el sol. Ahí está, ahora sí. Bueno, ustedes la ven la diapositiva, ¿no? Sí. Bueno. Sí, profe. Estábamos en esto, voy a ponerlo grande, así lo vemos bien. Bueno, estábamos aquí entonces en esta ecuación. ¿Sí? En esta ecuación química que era del sulfuro de aluminio, que se combinaba con el agua y formaba el hidróxido de aluminio y el ácido sulfúrico. Ahora lo que nos había quedado ya habíamos podido balancear, ya pudimos equilibrar la cantidad de átomos de cada tipo en los dos lados, en los reactivos y en los productos, pero ahora tenemos que ver si realmente cumple o no cumple las masas. Bueno, y acá surgió algo, porque Ariel me preguntaba, ¿esto ocurre realmente? ¿Así es como ocurre ocurre en forma natural? Me preguntó él. Y es un poco lo que nos preguntamos todos, ¿esto es en el papel o realmente pasa dentro del vaso de precipitado, del Erlenmeyer, del balón, en el laboratorio? ¿Ocurre esto? Claro, yo me preguntaba para qué hacer todo el cálculo, ¿no? Claro, y fíjate que el cálculo es necesario primero, siempre es necesario para entender lo que está pasando de lo que estamos haciendo. En esto y en todas las situaciones que ustedes van a tener en cualquier laboratorio, en cualquier circunstancia, e inclusive en cualquier otro aspecto de la vida, si fuera posible, está bueno saber lo que uno está haciendo. Fundamentalmente. Saber para qué hace algo y qué es lo que está ocurriendo, lo que está haciendo. Si no, nos terminamos como reduciendo a mezclar cosas y nada más, ¿sí? Como si estuviéramos haciendo una torta. E inclusive cuando estamos haciendo una torta, es muy interesante entender por qué ponemos cada cosa. ¿Qué función cumple dentro de esa receta cada cosa que ponemos? ¿Sí? ¿Por qué ponemos manteca? ¿Por qué? Porque le aporta la parte de la materia grasa. ¿Por qué ponemos
¿Por qué le ponemos leche? Que es para poder ligar. ¿Por qué le ponemos huevo? Bueno, todo lo que nosotros le vayamos agregando a una torta, tendríamos que saber para qué lo hacemos. ¿Por qué? Porque si nos falta algo o ocurre una falla, podemos saber en qué fallamos. Acá pasa lo mismo. Siempre es importante saber lo que está ocurriendo, porque eso nos da elementos para poder prever lo que va a pasar, evitar equivocarnos, o si vemos alguna falla, algo que nos sale mal, poder identificar dónde está el error y poder modificarlo. ¿Sí? Así que eso nos sirve de una para eso. Pero aparte, está bueno en este caso, como yo le explicaba a Adrián, está bueno saberlo porque nosotros vamos a tener que producir una cierta cantidad de algo y tenemos que saber cuánto necesitamos poner de cada reactivo para que esa reacción se produzca y para que produzca la cantidad que nosotros queremos. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Como yo les decía en el laboratorio, nosotros lo vemos acá en el papel, esa ecuación hermosa, y decimos, bueno, 2 moléculas de aluminio, decíamos, ¿no? En la reacción anterior, decíamos, una molécula de sulfuro de aluminio se mezcla con 6 moléculas de agua. Pero nosotros en el laboratorio no ponemos una molécula de sulfuro de aluminio, ni ponemos 6 moléculas de agua, porque sería muy difícil darnos cuenta de poder medir una molécula o 6 moléculas de agua, ¿sí? En realidad nosotros en el laboratorio usamos cantidades mucho más grandes, porque el modo que tenemos de medirlo son mucho mayores. O sea, tenemos recipientes de medida que nos permiten, recipientes o formas de medir la materia que no nos permiten medir moléculas. Entonces los científicos decidieron, ¿sí?, crear una unidad nueva, ¿sí?, para expresar justamente la cantidad de partículas que se ponen en juego en una ecuación química, en una reacción química, ¿sí? Porque, como dice acá en la diapo, no intervienen solo 2 o 3 moléculas, sino que cuando yo hago una reacción química, cuando yo pongo una cantidad de agua y una cantidad de sulfuro de aluminio, en realidad lo que estoy poniendo son millones de moléculas. Entonces, ¿cómo expresamos esa cantidad de millones y millones de moléculas en una unidad? Y así es que decidieron denominar una unidad que se llama mol. ¿Sí? Esto, mol. ¿Sí? Que son una unidad de partículas elementales. ¿Por qué le pusieron, qué representa un mol? Bueno, representa exactamente este numerito que está acá, que es larguísimo. Todo el mundo lo tengo acá, nadie se perdió por el camino. ¿Están todos acá? Sí. Sí. Fíjense, un mol, según lo que determinaron en forma arbitraria los científicos, es un mol va a representar 6,02 por 10 a la 23 partículas elementales. O sea, 6,02 ¿Qué significa por 10 eso? a la 23 elementos. ¿Cómo, Ariel? ¿Qué significa todo ese número? No sé si alguna vez ustedes vieron en la secundaria lo que se llama notación científica. Me habrá olvidado. Sí, No, me profe, yo no. Bueno, cuando uno tiene un número muy, 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 muy grande, con muchísimos ceros, para no escribir toda esa cantidad de ceros, se pone 10 y se pone como potencia la cantidad de ceros. O sea, 10 a la 23 son 23 ceros. ¿Sí? Ok. Y se O pone, 2310. ¿cómo? O 2310. O 2310, claro. Es elevar el 10, multiplicarlo por sí mismo. 10 al cuadrado serían 100, ¿sí? O sea, son 2 ceros. Y así, 10 al cubo son 1000, son 3 ceros. 10 a la 23 son 23 ceros, que se le agregan a este 6,02. Es una manera de escribir de un modo sencillo y pequeño un número que es muy largo. Así que imagínense que este mol tiene este numerito. A este numerito le tienen que agregar 23 ceros. O sea, tienen que correr la coma 23 lugares, 23
casilleros, como si estuvieran en el ludo. 1, 2, 3, 4, 5, y así hasta 23. Es un número inimaginable de enorme, ¿no? A este número se le llamó constante de Avogadro. ¿Por qué? Porque se lo pusieron en honor a este científico italiano que se llamaba Amedeo Avogadro, ¿sí? ¿Y qué representa? La cantidad de elementos que hay en un mol. Para que se entienda, ustedes van a la panadería y compran facturas. ¿Cuánto compran de factura? Ahora está carísima la factura, pero bueno, imagínense, ¿cuánto compran? Le dicen, me da Una docena. una docena. ¿Y qué es una docena? ¿Qué unidad es una docena? 12. 12. Yo puedo comprar una docena de facturas y que me van a dar 12 facturas. Y si voy y compro una docena de huevos en la pollería, me dan 12 huevos. Y si voy a la florería el día de la madre y le compro una docena de rosas rojas a mi madre, me van a dar 12 rosas rojas. ¿Sí? Y si voy al kiosco y le digo, me da una docena de caramelo, me van a dar 12 caramelos. O sea que docena significa 12 unidades, de lo que sea que compre. ¿Se entiende? Sí. Mol también. Mol significa 6,02 por 10 a la 23 unidades, de lo que sea que yo esté contando. Es decir, que si yo voy al pollero y le digo, por favor, ¿me da un mol de huevos? Me tiene que dar 6,02 por 10 a la 23 huevos. ¿Sí? Sí. Y si yo quiero ir a la panadería y pedirle, por favor, un mol de facturas, me va a tener que dar 6,02 por 10 a la 23 facturas. Voy a tener que dejar todo mi sueldo, pero va a tener esa cantidad. ¿Sí? Si junto piedras, si junto un mol de piedras, son 6,02 por 10 a la 23 piedras. Entonces, un mol pueden ser 6,02, un mol de átomos son 6,02 por 10 a la 23 átomos. Un mol de moléculas son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Se entiende? ¿Qué significa un mol? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, es una unidad de medida que lo que está mostrando es, o lo que está determinando son cantidad. ¿Sí? Cantidad de algo. Y en este caso 6,02. Así que eso es lo que usan los científicos para decir cuánto ponen. Ese numerito, ese coeficiente estequiométrico que poníamos adelante, ¿sí? Adelante de nuestro, ahí está. Este coeficiente, el 6, el 2, el 3, yo puedo decir que tengo 6 moléculas de agua, o puedo decir que tengo 6 moles de moléculas de agua. Porque en realidad, yo no voy a poner en mi vaso 6 moléculas, porque es imposible. Lo que sí puedo medir son 6 moles de moléculas. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Consulta. Sí. En realidad es un número relativo, porque no podemos calcular tampoco, o sea, nosotros decimos un vaso es un mol de agua, por decirlo de una manera, pero no sabemos exactamente cuánta cantidad de moléculas de agua hay en un vaso. Exactamente. Lo que sí sabemos es cuánta cantidad de moléculas hay en un mol. El tema es ahora, Claro. Ahora vamos a O sea, ver. lo usamos como unidad de medida, pero no es exacto. Claro, sí es exacto, tiene 6,02. Exactamente, Claro, pero ni uno más ni uno menos. en ese vaso que yo tomo como base. No, si vos estás haciendo una reacción química y pones 6 moles de agua, estás poniendo exactamente 6 moles, o sea, 6 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Se entiende? ¿Y cómo lo paso a una medida que yo pueda controlar, por decirlo de alguna manera? Exactamente, ese es el tema y ahora vamos a ver eso. ¿Cómo hago yo para medir un mol? Porque está todo muy lindo, el mol ya sé lo que es, pero ¿cómo hago? ¿Dónde compro un medidor de mol? ¿Me venden? Claro. Dice, como dice el que tengo acá en la cocina, que dice una media taza, una taza, dice un mol, medio mol.
No. Y el mol, vamos a ver que es diferente para cada, en cantidad es lo mismo, pero no pesa ni ocupa el mismo volumen un mol de moléculas de agua que un mol de moléculas del compuesto que estábamos viendo, que era sulfuro de aluminio. No es lo mismo, en peso o en volumen, que son las medidas que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Con los auriculares. Así que ahora lo que vamos a tener que hacer es pasar ese mol a una medida que podamos manejar, como vos decís, que podamos medir. O sea, la vamos a tener que pasar, por ejemplo, a masa. ¿Sí? Así que vamos por partes. Me encanta porque los veo súper ansiosos con todo esto, ¿eh? Están como que quieren más, queremos más. ¿Qué es esto de mol? Bueno, hoy me fui a la miércoles. Ah, bueno, acá estábamos. Ah, ahora sí. Entonces, ¿qué es un mol? Dijimos, el concepto que nos tiene que quedar súper claro, que un mol es una medida de cantidad, como la docena. Nos dice cantidad de elementos, ¿sí? Y de esa cantidad son siempre 6,02 por 10 a la 23. Como en una docena son 12. ¿Sí? Por eso pongo el ejemplo de la docena, para que se entienda que es una medida de cantidad. Ahora, el tema es como decía Rocío, bueno, ¿cómo sabemos? Tenemos que saber cuál es la masa de un mol. Yo quiero pesar una cantidad de sulfuro de aluminio que equivalga a un mol de sulfuro de aluminio. ¿Cómo sé cuánto pesa un mol? ¿Cuál es la masa? Bueno, acá venimos a calcular la masa, ¿sí? A esa masa de un mol la llamamos masa molar, ¿sí? Y la masa molar va a depender de si es un elemento o si es una molécula, ¿sí? Podemos tener un mol de átomos o un mol de moléculas, ¿sí? Si hablamos de átomos, entonces la masa molar, vamos a tener que calcular la masa molar de ese átomo. Y si hablamos de moléculas, vamos a tener que calcular la masa molar de esa molécula. Si estamos hablando de átomos, o sea, de un elemento químico, como puede ser, por ejemplo, vamos a poner cualquiera, ya que estábamos hablando del aluminio, vamos a usar el aluminio. Vamos a tener que ver cuál es la masa atómica relativa de ese elemento. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto al principio de todo? Que podíamos saber lo que pesaba cada elemento, cada átomo, y se llamaba masa atómica relativa. Si nos vamos al aluminio, ustedes pueden verlo en la tabla periódica, porque está la masa atómica relativa. La tienen que tener en la tabla periódica. Yo acá tengo una tabla periódica, para que ustedes la vean, pero... A ver, vamos a ver el aluminio. Ay, me lo pierdo. A ver si se ve. ¿Se ve o no se ve? No, no se ve. ¿Se ve? ¿Se ve el aluminio? Sí. Sí, se ve. Bueno, fíjense que arriba tiene un numerito. Ay, a ver si me tapa justo el sol y no veo un pomo. Acá. ¿Ahí se ve el aluminio? ¿Se ve que tiene un numerito arriba? ¿Ustedes tienen Sí, la tabla periódica 26. con ustedes ahí? ¿La tienen? ¿Tienen la tabla periódica con ustedes? Aluminio. 26,9815. 26,98. Eso es exactamente, muy bien. Cuando tiene 26,98 se lo toma como 27, se lo redondea, ¿sí? Así que 27 es la del aluminio, la masa atómica relativa. Así que si tuviéramos un mol de aluminio, ¿sí? Un mol de átomos de aluminio, entonces la masa molar de ese mol de átomos coincide con la masa atómica relativa, es decir, tendría 27 gramos.
¿sí? Acuérdense que la masa atómica relativa no tenía unidades, ¿sí? Porque es muy pequeñita, ¿sí? Era una relación de masas, por eso era relativa. Cuando nosotros lo pasamos a mol, la expresamos en gramos. Entonces, si hablamos de un elemento químico, como en el caso del aluminio, lo que tenemos que ir es ir a la tabla y ver cuál es la masa atómica relativa, o sea, la masa relativa de ese átomo. En el caso del aluminio es de 27. Entonces, ¿cuál es la masa molar de ese átomo? Es 27 gramos. ¿Sí? Cada mol de aluminio, de átomos de aluminio, pesa 27 gramos. ¿Sí? A ver, espera un segundo. Disculpen. Problemas hogareños. Bueno, ¿me siguen con el átomo de aluminio? Sí. ¿Sí? Acá tienen el ejemplo en la diapo del átomo de azufre también, ¿sí? Si ustedes se van a fijar, el azufre, lo buscan en la tabla periódica, fíjense, está en el grupo 6A. ¿Cuál dirían ustedes que es la masa molar del azufre? ¿Dónde está? 32. 32, te dice 32,06, así que lo redondeamos, como es 32,0, es 32 gramos. Un mol de átomos de azufre tienen una masa de 32 gramos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con las moléculas? Nosotros teníamos el sulfuro de aluminio, ¿sí? Que tenía 2 aluminios y 3 azufres, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para sumar, para saber la cantidad, cuál es la masa de un mol de moléculas de sulfuro de aluminio? O sea, este que está aquí. Bueno, ahí vamos a tener que sumar las masas de cada uno de los átomos, o sea, buscar la MR, que es la masa molecular relativa, que se hace sumando las masas atómicas de cada uno de los átomos. Fíjense, en el sulfuro de aluminio, que lo tienen aquí, tienen 2 átomos de aluminio y 3 de azufre. ¿Sí? Cada átomo de aluminio, cada mol de átomos de aluminio pesa 27 gramos, pero tenemos 2, así que sería 2 por 27. Cada mol de átomos de azufre, ¿sí? Pesa 32, pero tenemos 3, así que 32 por 3. Sumamos el aluminio con el azufre y nos da 150. Entonces lo que podemos decir es que la masa de un mol de sulfuro de aluminio es 150 gramos. ¿Me siguen? Profe, Sí. entonces los mol son para medir cantidad y peso. ¿Los qué? Los mol. El mol es una medida de cantidad, de 6,02 por 10 al 23 elementos. Lo que estamos viendo es cuánto es la masa de un mol. Fíjate que la masa de un mol no es lo mismo para el aluminio, para el azufre solo o el aluminio solo que para el sulfuro de aluminio, ¿sí? O sea, Sí. lo que estamos diciendo es cuánto pesa, qué masa tiene un mol. Es lo mismo que si vos agarraras y fueras a comprar a la panadería, una docena de facturas y le pedís que te las pese. Entonces, una Ahí va. docena de facturas pesará, ponele, pesará 1 kilo, ¿sí? Media docena de huevos, por ahí pesa medio kilo, ¿sí? Una docena de huevos, Sí. perdón, por ahí pesa medio kilo. O sea, una docena de rosas va a pesar muchísimo menos.
una docena de granos de arroz va a pesar muchísimo menos. O sea, la unidad es la misma, la unidad de medida, son 12 cosas, pero pesan diferente. Claro. ¿Sí? Acá es lo mismo, el mol es lo mismo. 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre pesan 32 gramos. Mientras que 6,02 por 10 a la 23 átomos de aluminio pesan 27 gramos. O sea, pesan diferente, las cantidades son las mismas, pero tienen una masa ¿Me distinta. vas a avisar? ¿Sí? Acá lo que hicimos fue, si tenemos un elemento, vamos a buscar a la tabla la masa atómica relativa. Y eso lo expresamos en gramos y sería ya la masa de un mol. De ese Avisale por si vienen, ¿viste? Pero si tenemos, Se murió otra vez. Hola, ¿qué tal? si tenemos una molécula, ¿sí? Como el sulfuro de aluminio, vamos a tener que ver cuánto es la masa de un mol de moléculas. Y para ver la masa de un mol de moléculas, tenemos que saber la masa molecular relativa, que es la MR. Y para eso tenemos que sumar las masas atómicas relativas de cada uno de los átomos involucrados en esa fórmula. Vamos a hacer un ejemplito así. Vamos a hacer un ejemplo, así lo podemos visualizarlo. A ver, por ejemplo, de la reacción que estábamos viendo antes, a ver, que era la del aluminio. Quiero que me digan el agua, a ver. ¿Cómo calculan la masa molar de la molécula de agua? ¿Cómo harían? Sumando la masa relativa, profe, Sí. ¿De quién? del hidrógeno y del oxígeno. Del hidrógeno y del oxígeno. Vamos a... lo pongo aquí, a ver. A ver si vemos. ¿Ven la pantallita o no la ven? Sí. ¿La pizarra la ven? Sí. Bien. H2O, el agua. ¿Qué tenemos que buscar primero? La masa atómica relativa ¿de quién? Del hidrógeno y del oxígeno. Del hidrógeno y del oxígeno. Bueno, ¿ya lo encontraron ya? Búsquenla. ¿Alguien que tenga una tabla? Profe, el hidrógeno es Para el 1, oxígeno, puede ser, porque es 1,00797. Claro. y el oxígeno es 15,99. 16 sería. Acá estoy, sí, perdón. ¿Y cuál era la masa atómica relativa del hidrógeno? ¿La encontraron en la tabla? 1. 1, muy bien. 1. ¿Y la masa atómica relativa del oxígeno? 16. 16. Entonces, vamos a buscar ahora la masa atómica, la masa molecular relativa del agua. ¿Cuánto sería? ¿Qué tendríamos que hacer? Sumar 16 más 16 más 1. Es Más dos. H2O. 18. Adrián le... Más 2. No, al revés, Adrián profe, le perdón. modifica la molécula de agua. Para él es No, H2O. no, al revés. H2O. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es 1 por 2 Claro. más 16. Sería 2 por 1, muy bien. 2 por 1
que es la del hidrógeno, y a eso le tenemos que sumar 16. 16. ¿Y cuánto nos daría eso? 18. 18. Es decir, que un mol de moléculas de agua son 18 gramos. ¿Sí? Es decir, que podríamos decir que la masa molar del agua es 18 gramos. ¿Sí? Cada mol, ¿sí? Cada mol de moléculas de agua tiene 18 gramos. Vamos a poner así, 18 gramos por mol. Esa sería la masa molecular del agua. Es 18 gramos por mol. Cada mol que yo agarre de agua va a pesar 18 gramos. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Así es como tienen que hacer el cálculo de todo. Primero buscar las masas atómicas relativas y después buscar la masa, con eso hacer la masa molecular relativa. Ahora que ya sabemos cómo hacer el cálculo, ahora podemos volver a nuestra ecuación y plantear esa relación que habíamos hecho, ese balance de la ecuación química, como una relación entre moles, es decir, una relación molar. ¿Sí? En este caso decimos que, vamos a decir que nosotros habíamos dicho que una molécula de sulfuro de aluminio se combinaba con 6 moléculas de agua y formaban 2 moléculas de hidróxido de aluminio y 3 moléculas de ácido sulfúrico. Pero si eso en lugar de moléculas lo expresamos como moles de moléculas, que es más real, que es lo que ocurre realmente, ¿sí? Porque son millones de moléculas las que se ponen en juego, vamos a mantener los mismos coeficientes. Vamos a decir que un mol de sulfuro de aluminio se combinan con 6 moles de agua y forman 2 moles de hidróxido de aluminio y 3 moles de ácido sulfúrico. Esto que planteamos acá es la relación molar. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Sí. Sí. Ahora, nosotros podemos calcular la masa de cada uno de estos moles. Sí, Calculamos profe. la masa del sulfuro de aluminio, ¿se acuerdan? El mol, que era 150. O sea que acá podríamos empezar a reemplazar los moles por los gramos. Por ejemplo, el sulfuro de aluminio, cada mol pesaba 150, así que acá podríamos reemplazarlo por 150. Y cada mol de agua, ¿cuánto pesaba?